Nuestro primer objetivo consistirá en crear el tablero de la mesa. Para ello vamos a parametrizar de ese tablero el poder controlar su largo, su ancho, su espesor y la altura a la cual se va a ubicar el tablero. Y como a su vez el tablero va a tener los bordes redondeados, también el radio de esos bordes. Veámoslo en un ejemplo. Este sería el tablero y lo que vamos a tener son parámetros que nos van a permitir controlar su largo. Por ejemplo, si queremos que en lugar de 120 centímetros mida 200 centímetros, modificamos acá, damos Apply. Si queremos que el ancho sean 100, aplicamos. Si quisiéramos que estuviese más alto, en vez de a 40, a 80, aplicamos. Si queremos que el espesor fuera mayor, 10 centímetros, aplicamos. Si queremos que el radio del tablero sea, por ejemplo, de 20 centímetros, aplicamos. Si queremos que sea de 45 centímetros, aplicamos. Sabiendo cuáles son los objetivos, entonces vamos a crear esta familia. Lo primero que vamos a hacer es iniciar una familia nueva, para lo cual vamos a ir a Nueva Familia y vamos a elegir la plantilla de familia que queremos usar. Normalmente vamos a utilizar las que aparecen como determinado nombre y métrico. En el caso este, como va a ser un mobiliario, vamos a elegir la que se llama mobiliario métrico. Vamos a abrir y este va a ser el estado inicial del entorno en el cual vamos a dibujar. Lo único que vamos a tener van a ser dos planos de referencia, que si lo seleccionamos vamos a ver que este plano se llama centro, izquierda y derecha. El otro plano de referencia se llama centro, frontal y posterior, que sería el plano que miraríamos desde adelante o desde atrás. Una particularidad que tienen estos dos planos es que están bloqueados para que no se muevan. Si bien podríamos desbloquearlos para poderlos mover, lo cierto es que siempre vamos a necesitar algún punto fijo de referencia para la familia, y si todo se mueve va a ser imposible poder mantener las referencias y que los parámetros funcionen correctamente. Siempre tenemos que tener elementos fijos y vamos en la mayoría de los casos a referenciar todos los parámetros, todas las medidas a esos elementos fijos. Estos elementos que están aquí los puedo seleccionar debido a que aquí en el sector de selección tengo activada la posibilidad de seleccionar elementos bloqueados. Aclaro esto porque esta opción muchas veces no está marcada, entonces cuando pasamos el cursor por encima de estos elementos bloqueados no sucede absolutamente nada. Antes de comenzar, lo primero que deberíamos hacer es fijar las unidades de trabajo. Como vamos a crear una mesa, y en general supongo que todos solemos decir las dimensiones de mesas en centímetros, vamos a fijar la unidad UN de trabajo en centímetros. No vamos a trabajar a nivel de milímetros, entonces en redondeo vamos a dejar 0 en lugar de poner algunos lugares decimales. Aceptamos y aceptamos. Para parametrizar los elementos es imprescindible lograr que los elementos geométricos se ajusten a elementos de referencia, como son los planos o las líneas de referencia. Entonces, primero que nada vamos a definir planos de referencia que nos permitan determinar los lugares a los cuales se van a ajustar los elementos que queremos. Queremos lograr un tablero de una mesa a la cual vamos a controlarle el ancho, el largo y la altura. Entonces, en esta vista que tenemos, que estamos en planta, lo primero que vamos a hacer es determinar el largo y el ancho de la mesa. Siempre vamos a tener como referencia que el cruce de estos ejes va a estar en el centro de esa familia. No es obligatorio que esto sea así, pero son normas de buen uso que vamos a manejar prácticamente en el 90 o 95% de los ejemplos que realicemos.
para crear planos de referencia, o bien venimos a crear planos de referencia, o bien podemos seleccionar un plano existente y con la herramienta de crear similares o pulsando CS creamos nuevos planos. En principio estos planos los colocamos así nomás, a ojo, y como siempre en Revit primero las cosas así nomás y luego empezamos a darle precisión. Si quisiéramos ubicar este plano en algún lugar en concreto, lo cliqueamos y aquí le damos a qué distancia. Pero en realidad, como esto va a determinar el tablero de la mesa, que va a poder tener infinitas dimensiones, entonces no es necesario que establezcamos una en concreto. Lo que sí necesitamos es que si queremos que este punto represente el medio de la mesa, es necesario que la distancia que tengamos desde este plano de referencia hasta el eje y al otro plano sea exactamente igual. Entonces lo que vamos a hacer es lograr que esas medidas sean equivalentes, para lo cual vamos a venir a colocar una cota de aquí a aquí y a aquí. Luego cliqueamos a cualquier altura y por último vamos a decirle que sean equivalentes. Cliqueamos acá donde dice EQ. Ya ahí bloqueamos y cualquier modificación que sufran van a tener que ser en partes iguales hacia ambos lados. Hacemos lo mismo de este lado. Cliqueamos en cualquier lado y las hacemos equivalentes. Los parámetros que nos interesan controlar no van a ser hasta el eje, sino que van a ser el total de un extremo al otro, de un extremo al otro. Entonces vamos a colocar también esas cotas desde aquí hasta aquí, que en este momento son 132 centímetros, y de aquí hasta aquí, que en este momento son 121 centímetros. Pero esto no nos interesa que sean medidas exactas, sino que sean parámetros que nosotros podamos controlar. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar una cota de esas y vamos a venir aquí en modificar cotas a este icono de propiedades, que es el que nos va a permitir crear parámetros. Como Revit sabe que lo que seleccionamos es una cota, automáticamente el tipo de parámetro que vamos a estar creando es de longitud, y eso no lo podemos modificar, y lo va a agrupar conjuntamente con todos los parámetros de cotas, aunque podríamos venir aquí y indicarle que lo agrupe en cualquier otro lado, pero lo vamos a dejar agrupado como un parámetro de cota. Vamos a llamarle A y aceptamos, y vamos a hacer lo mismo con esta otra dimensión. Vamos a venir a parámetros y vamos a llamarle B y aceptamos. Ya tenemos parametrizado estos valores y vamos a poderlos controlar desde aquí. Desde el botón tipos de familia vamos a ver que aparecen ya esos valores, y vamos por ejemplo a poder decir que si queremos que esa distancia fuese 80 por 80, simplemente lo vamos a poder marcar ahí, aplicamos esos valores y estos ejes van a quedar a 80 centímetros unos de otros. Están listos los dos primeros parámetros que queríamos definir, A y B. Ahora lo que vamos a determinar es la altura a la cual se va a ubicar ese tablero y su espesor. Pero obviamente esto no lo podemos hacer en vistas de planta, sino que vamos a tener que ir a vistas de alzado. Entonces vamos a ir a un alzado frontal y vamos a crear dos nuevos planos. Uno por aquí y otro un poco más abajo. Vamos a acotar la distancia que tenemos desde el nivel de referencia, lo cual sería, digamos que el suelo, hasta el plano superior, y otro desde el plano superior al inferior. Ahora vamos a seleccionar este parámetro y vamos a decirle que ese va a ser H, y vamos a seleccionar el otro y vamos a decirle que ese va a ser E.
Listos los parámetros en alzado. Ya estamos en condiciones de crear la mesa, que la mesa va a ser un elemento de extrusión. Entonces vamos a ir a crear una forma de extrusión que va a ser rectangular, que va a tener un radio en la esquina, pongámosle 5 centímetros, y entonces ahora vamos a dibujar en planta ese rectángulo desde este vértice hasta este vértice, y vemos que una vez dibujado, como reconoce que lo estamos ajustando a los planos de referencia, nos van a aparecer estos candaditos. Estos candaditos lo que nos permiten es bloquear esas líneas a los planos de referencia. Esto significa que si se modifica la ubicación de esos planos de referencia, esta forma de extrusión se va a modificar conjuntamente con esos planos. Bien, pero también queríamos poder controlar el radio del arco con el cual redondeamos las esquinas de la mesa. Entonces vamos a colocar una cota de radio para ese radio, para este y para este. Cancelamos, seleccionamos uno de ellos y vamos a definir el parámetro como radio esquina. Aceptamos. Está definido el parámetro y ese mismo radio lo queremos aplicar en todas las esquinas. Entonces a cada una de esas cotas las vamos a sustituir por el parámetro. Si venimos a las propiedades, vamos a tener ese radio de la esquina que si le asignamos 10 y aplicamos, cambia la curvatura en esas esquinas. Ok, estaría definido lo que es la proyección de esa forma de extrusión. Aquí le damos la altura, aunque la altura en este momento no importa mucho. Vamos a aceptar. Y esta forma en planta ya quedó ajustada a los parámetros. Pero vamos a ir a verlo en alzado. En alzado está ubicado acá. Entonces lo que vamos a hacer es desplazar hasta el plano superior y lo bloqueamos al plano superior. Desplazamos hasta el espesor de la mesa y lo bloqueamos. Ahora sí vamos a una vista 3D. Aquí vamos a tener nuestro tablero. Aquí nuestras propiedades. Vamos a este radio bajarlo. Entonces vamos a tener una dimensión, por ejemplo 120, aplicamos. La otra dimensión, por ejemplo 60, aplicamos. El espesor, por ejemplo 2 centímetros, aplicamos. La altura, por ejemplo 120 centímetros, aplicamos. Y el radio de las esquinas, por ejemplo 25 centímetros, y aplicamos. Están listos todos los objetivos que nos habíamos trazado.